Mi nombre es Roberto Ferrante. Fui farmacéutico clínico durante 29 años en el Hospital San Gerardo de Monza. En ese tiempo preparé 43.416 formulaciones magistrales. Las conté. Era mi manera de no volverme loco con lo que preparaba cada día. No creía en Dios, no creía en milagros, creía en el pH, en la osmolaridad, en los rangos terapéuticos. Creía que cada sustancia del universo tenía una explicación química si uno tenía la paciencia de buscarla. En octubre de 2006, preparé la última medicación de un chico de 15 años llamado Carlo Acutis. Cuando caminé por el pasillo de la cuarta planta con aquella bolsa de solución en las manos, sentí algo en mis dedos que ningún manual de farmacología había descrito jamás, algo que me resultó imposible de racionalizar ese día, que intenté olvidar durante 6 meses, que callé durante 18 años, porque no encontré las palabras para contarlo. Hoy las tengo. Llegué a la farmacología clínica por un accidente que casi mata a mi padre. Tenía 22 años en 1977 y estudiaba ingeniería química en la Universidad de Milán cuando mi padre sufrió una reacción adversa severa a una combinación de medicamentos que nadie había previsto. Un betabloqueante recetado para la hipertensión y un antiinflamatorio que él tomaba por su cuenta para el dolor de rodilla. La interacción entre ambos le produjo un bloqueo auriculoventricular completo. 3 minutos sin latido cardíaco. 4 días en cuidados intensivos del policlínico. Sobrevivió. Yo cambié de carrera esa semana. Me matriculé en farmacia con una sola idea. Si los medicamentos podían matar a una persona completamente sana por la ignorancia de quien los prescribía, quería saber exactamente cuándo y por qué. Me especialicé en farmacología clínica y después en formulaciones oncológicas, citotóxicos principalmente, metotrexato, vincristina, ciclofosfamida, citarabina, los fármacos más peligrosos del hospital, sustancias que atacaban indiscriminadamente las células que se dividían rápido, cancerosas o sanas. Un error de dosificación de 1 miligramo por kilogramo de peso podía marcar la diferencia entre tratar y envenenar. Lo aprendí en mi primer año en el San Gerardo, cuando un cálculo equivocado en la superficie corporal de una paciente resultó en una dosis de metotrexato 22% por encima del límite terapéutico. La paciente sobrevivió, pero pasó 3 semanas en cuidados intensivos. Ese error no fue mío, pero lo viví desde adentro y me cambió para siempre. Aprendí a trabajar en silencio absoluto. En la cabina de flujo laminar horizontal, con sus guantes dobles de nitrilo, su mascarilla N95, su presión negativa de 4 pascales que impedía que cualquier aerosol saliera al exterior. Calculaba todo 2 veces. Lo anotaba todo. Era metódico hasta el límite de la obsesión. Conocí a Juliana en 1988. Era enfermera de nefrología, 3er piso del San Gerardo. Nos conocimos en la cafetería del hospital un martes de febrero, cuando ella se sentó en mi mesa porque era la única que tenía sitio libre. Hablamos de turnos y de medicamentos. Me pareció la conversación más natural del mundo. Nos casamos en junio de 1991. Tuvimos 2 hijos, Marco, que ahora tiene 34 años y trabaja como ingeniero en Turín, y Silvia, 31 años, especialista en medicina interna en el Hospital de Bérgamo. Una vida ordenada, previsible, como a mí me gustaba. Mi relación con la fe era clara. No tenía ninguna. Había visto demasiado. Había preparado los medicamentos finales de cientos de pacientes, niños incluidos. Cuando un niño de 7 años muere de un glioblastoma a pesar de 2 cirugías y 4 esquemas de quimioterapia, la pregunta sobre la existencia de Dios se responde sola, al menos en mi cabeza, no con rabia, con resignación. La lógica era simple: o hay un Dios que puede intervenir y elige no hacerlo, lo cual lo hace moralmente indiferente al sufrimiento infantil, o directamente no existe. Yo elegí la segunda opción. Era más honesta. El 9 de octubre de 2006, a las 7:42 de la mañana, llegó una orden de prescripción urgente a la farmacia del hospital. La imprimió mi asistente, Elena Moretti,
una farmacéutica de 26 años que llevaba 8 meses en el departamento. Me la entregó cuando entré al turno de mañana. El membrete era del departamento de hematología, cuarta planta, habitación 41. Nombre del paciente: Carlo Acutis, 15 años, masculino. Diagnóstico: leucemia promielocítica aguda variante M3, confirmada el 4 de octubre de 2006. 5 días desde el diagnóstico. 4 días de evolución intrahospitalaria. La variante M3 es la más agresiva de las leucemias mieloides agudas. También es, paradójicamente, la más tratable si se inicia el protocolo correcto dentro de las primeras 48 horas. El problema de este caso era la cronología. Habían pasado más de 5 días desde el diagnóstico y la ficha indicaba complicaciones hemorrágicas activas por coagulación intravascular diseminada. La ventana terapéutica se estaba cerrando. La prescripción indicaba trióxido de arsénico en solución intravenosa. 250 mililitros de solución salina al 9 por mil con adición de trióxido de arsénico a concentración de 1 miligramo por mililitro. Dosis calculada para un peso de 53 kilogramos, 53 miligramos totales, junto con ácido transretinoico en cápsulas de 25 miligramos para administración oral simultánea. Protocolo APL estándar. Lo había preparado docenas de veces en los últimos 8 años. Entré a la cabina de flujo laminar a las 8:15. Elena preparó los materiales mientras yo revisaba los cálculos por segunda vez. Guantes de nitrilo dobles, mascarilla N95, bata desechable de baja permeabilidad, desinfección de la superficie de trabajo con alcohol isopropílico al 70%. El procedimiento de siempre, idéntico a las docenas de veces anteriores. Abrí el vial de trióxido de arsénico. La solución concentrada es perfectamente transparente, sin color ni olor perceptible. Lo primero que siempre hago es medir el pH del vial madre antes de la dilución. Ese día marcó 6.9, dentro del rango aceptable de 6.5 a 8. Aspiré el volumen calculado con una jeringa de 20 mililitros, verificando 2 veces contra la hoja de cálculo. Inserté la aguja en el puerto de la bolsa de suero y empujé el émbolo lentamente. Elena terminaba de etiquetar los viales de descarte cuando dijo algo. ¿Le pasa algo al termómetro de la cabina? Miré el monitor de temperatura ambiental interno. La pantalla digital marcaba 22 grados con 8 décimas. El rango operativo estándar para la cabina era de 18 a 23 grados, dentro del límite. ¿Por qué? Pregunté sin apartar los ojos de la bolsa. Sentí calor de repente, aquí adentro. La calefacción central oscila en esta ala, no es la primera vez. Elena asintió. No dijo más nada. Terminé la formulación a las 9:05. Sellé la bolsa con el clip de precinto, completé la hoja de trazabilidad, anoté número de lote, fecha y hora de preparación, fecha de vencimiento, 48 horas, el 11 de octubre a las 9:05. Firmé. Puse la bolsa en la bandeja de entrega. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. En el Hospital San Gerardo, el protocolo para citotóxicos era preciso. La farmacia preparaba la formulación, el personal de enfermería la recogía y la transportaba a la habitación. El farmacéutico clínico no iba a la planta. No era su función. Pero ese día, justo cuando Elena tomaba la bandeja, el teléfono de la farmacia sonó. Una urgencia del Departamento de Pediatría Oncológica, segunda planta. Un error de dilución descubierto in extremis, necesitaban a Elena para verificar la formulación antes de administrarla. Elena se fue corriendo. Me quedé solo con la bandeja de la habitación 41. Tomé la bandeja. La prescripción indicaba administración urgente. Yo la llevo. Salí de la farmacia a las 9:12 de la mañana. El pasillo de la cuarta planta era un corredor de 42 metros de largo. Lo sé porque en algún momento de esa mañana, no sé por qué, me puse a contarlos. Las baldosas tenían 45 centímetros de lado, 84 baldosas desde el ascensor hasta la habitación 41. Las conté todas. Lo que no puedo explicar empezó en la baldosa 62.
La bolsa pesaba 308 gramos. La había sostenido con una mano, colgada del asa de transporte. Era un peso que conocía perfectamente. Lo había sostenido cientos de veces. Y de repente, en la baldosa 62, la bolsa empezó a sentirse diferente bajo mis dedos enguantados. Caliente, no tibio. Caliente, no de manera gradual, como si la temperatura ambiental estuviera subiendo. Caliente de golpe, como si alguien hubiera colocado la palma de una mano sobre la mía desde afuera del plástico. Me detuve. Miré la bolsa. La solución de trióxido de arsénico es perfectamente transparente y estable entre 15 y 25 grados centígrados. No genera calor, no tiene propiedades exotérmicas bajo ninguna condición de almacenamiento normal. Esto lo sé con la misma certeza con que sé mi propio nombre. Pensé, la calefacción del corredor. La temperatura del ala de hematología estaba regulada a 21 grados. El pasillo podría estar a 1 o 2 grados más por algún problema en el sistema. Eso era suficiente para calentar levemente el plástico de la bolsa en contacto con el aire del corredor. Seguí caminando. Baldosa 63, 64. El calor aumentó, no levemente. Aumentó de forma perceptible. Para la baldosa 70, la bolsa ardía bajo mis dedos como si hubiera estado en un baño de agua caliente. Hice lo único que tenía sentido. Usé el dorso de la muñeca derecha para medir la temperatura superficial del plástico, el mismo método que usamos para verificar febrículas en niños pequeños cuando no tenemos termómetro a mano. 40 grados, posiblemente más, claramente por encima de la temperatura corporal. Me detuve completamente. En el protocolo de citotóxicos hay una regla que aprendí el primer día de mi especialización y que jamás había necesitado aplicar en 29 años. Si la formulación muestra cualquier signo de alteración física, incluyendo cambio de temperatura, color, turbidez o precipitado, no se administra, se descarta. Se prepara una nueva formulación y se registra el incidente. Abrí la bolsa de transporte secundaria y tomé la solución con ambas manos. La sostuve entre las palmas. La solución estaba transparente, sin precipitado, sin cambio de color, sin turbidez visible, todo dentro de los parámetros normales de apariencia. Pero en mis manos ardía como una brasa. Busqué el termómetro digital de bolsillo que llevaba siempre en el bolsillo del pecho del uniforme. Lo acerqué a la superficie exterior de la bolsa y lo mantuve en contacto durante 15 segundos. La lectura fue 38 grados con 6 décimas centígrados, 38,6. La temperatura de una persona con fiebre moderada. No la temperatura de una solución intravenosa preparada en una cabina a 22 grados 40 minutos antes. Miré el termómetro. Lo sacudí. Volví a medir. 38,4. Racionalicé con precisión. La cabina podría haber tenido una anomalía térmica no registrada en el sistema. El sellado del clip de precinto podría haber creado un microambiente. La bolsa de transporte secundaria podría haber funcionado como aislante, reteniendo calor residual de la cabina. Ninguna de esas explicaciones era físicamente posible para generar una temperatura de 38 grados en una solución salina. Lo supe en ese momento y lo ignoré. Llegué a la habitación 41, llamé con los nudillos una vez, 2 veces y entré. La habitación era estándar de oncología, cama regulable en posición de 15 grados, monitor cardíaco con lectura visible desde la puerta, soporte para bolsas de perfusión a la izquierda de la cama, silla para visitas junto a la ventana. La ventana daba al este y la luz de la mañana de octubre entraba horizontal, casi blanca. En la silla junto a la ventana había una mujer, 30 y tantos años, pelo oscuro recogido, ojeras de varias noches sin dormir. Miraba a la cama. No me miró cuando entré. En la cama había un chico. Tenía 15 años según su ficha, pero parecía más joven. El cabello castaño oscuro sobre la almohada, pálido con el tinte amarillento propio de la leucemia avanzada. Los brazos delgados fuera de la sábana con 2 vías intravenosas en el antebrazo izquierdo. El monitor cardíaco registraba 94 pulsaciones por minuto, ritmo sinusal normal, saturación de oxígeno 92%, 2 puntos por debajo del rango normal, algo esperable dado el estado de la enfermedad.
Sus ojos estaban abiertos. Eso me sorprendió. La mayoría de los pacientes en estadio avanzado de leucemia M3 con coagulación intravascular diseminada activa estaban sedados o en estado de somnolencia profunda. Sus ojos no solo estaban abiertos, me miraban con una lucidez que no correspondía a nadie que debería estar muriendo. «Buenos días», dijo, voz tranquila, sin esfuerzo aparente. «Buenos días», respondí. «Traigo la medicación del doctor Bertoli». Colgué la bolsa en el soporte. Verifiqué las vías. Abrí el regulador de flujo al ritmo prescrito. 125 mililitros por hora. La solución comenzó a fluir. Y aquí es donde todo cambia. Mis manos todavía sostenían el soporte cuando lo sentí, el mismo calor. Pero ahora no venía de la bolsa, venía de mis manos, de mis dedos enguantados, una sensación que no era quemadura ni dolor, era un calor que subía desde las yemas, cruzaba las palmas, llegaba a las muñecas, como si hubiera metido las manos en agua muy caliente, pero sin ninguna molestia asociada, sin la señal de peligro que el sistema nervioso envía cuando algo daña los tejidos. Solté el soporte, me quedé inmóvil. ¿Está bien?, preguntó el chico. No dije nada. Me quité el guante derecho. Miré mi mano. La piel estaba completamente normal, sin enrojecimiento, sin inflamación, sin ningún signo visible de exposición térmica. Tomé el termómetro y lo acerqué a mi palma. 36 grados con 2 décimas. Temperatura normal. Volví a ponerme el guante. «Estoy bien», dije. «Disculpe la intrusión». Recogí los materiales de embalaje. Anoté la hora de conexión en la ficha de enfermería. 9 horas 16 minutos. Firmé. Giré para salir. «Gracias por traerla usted mismo». Me detuve con la mano en la manija de la puerta. «Es mi trabajo», respondí sin girarme. Salí al corredor. Caminé los 42 metros hasta el ascensor a paso normal. Entré. Pulsé el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron. Fue en ese momento, solo en el ascensor, cuando mis rodillas cedieron. No fue gradual, fue de golpe. Las rodillas simplemente se doblaron y tuve que apoyar la espalda contra la pared metálica del ascensor para no caer al suelo. Me quedé así, con la espalda contra la pared y las rodillas semiflexionadas, respirando. El ascensor bajó 2 plantas. Las puertas se abrieron en la segunda planta. Entraron 2 enfermeras y me miraron con cara de preocupación. Les dije que había almorzado mal. Asintieron, siguieron su conversación. Mis manos seguían temblando cuando llegué a la farmacia. Si este testimonio ya te está llegando de una manera que no esperabas, te pido que te suscribas al canal. Lo que acabo de contar es solo el principio, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Esa tarde, a las 2:47, llamé al departamento de hematología con la excusa de verificar que la perfusión había progresado sin incidentes. La enfermera de turno, cuyo nombre era Rosana Fiori, me dijo que sí, sin complicaciones, que el paciente había tolerado bien la primera hora y media de infusión. Me dijo también, sin que yo lo preguntara, que el paciente había estado despierto y tranquilo toda la mañana, que había rezado el rosario y había pedido una pasta para el almuerzo. Coloqué el teléfono en la horquilla y me quedé mirando la pared durante 4 minutos y 16 segundos. Sé el tiempo exacto porque el reloj de la farmacia estaba frente a mí. Un adolescente de 15 años en estadio terminal de leucemia M3 con coagulación intravascular activa había pedido pasta para el almuerzo y rezado el rosario. Intenté explicar lo de mis manos durante el resto del turno. La temperatura registrada en la bolsa, 38,6. Temperatura de mi palma al medir, 36,2. Una diferencia de 2 grados y 4 décimas que no justificaba la sensación térmica subjetiva que había experimentado. Conclusión provisional. Percepción alterada por fatiga o estrés. Llevaba 11 días seguidos de turno de mañana por una baja de personal. Era la explicación más lógica. La guardé ahí. La sellé. Al día siguiente, 10 de octubre, a las 10 de la mañana, preparé la segunda formulación para la habitación 41. Misma prescripción, mismo protocolo. Trióxido de arsénico,
250 mililitros, 53 miligramos. Esta vez no la llevé yo. La recogió la enfermera del turno de mañana. Al día siguiente, 11 de octubre, a las 9:40, preparé la tercera formulación, la tercera y última. La fecha de vencimiento en la bolsa anterior había pasado hacía 35 minutos y el doctor Bertoli había enviado una nueva orden. Esta vez Elena estaba presente. Preparamos juntos la formulación en la cabina. Temperatura de la cabina durante todo el proceso, 21 grados con 3 décimas, estable. pH del vial madre, 7.1. La solución terminada en la bolsa. Temperatura de salida de cabina 22 grados exactos. La medí con el termómetro de contacto. Lo anoté en la hoja de trazabilidad. Lo hice delante de Elena. Era, en cierta medida, una prueba. La llevé yo. Salí de la farmacia a las 10:03. El ascensor. El pasillo de la cuarta planta. Empecé a contar baldosas. Baldosa 45, 50, 55. En la baldosa 58, 2 baldosas antes que la vez anterior, la bolsa empezó a calentarse. Me detuve. Saqué el termómetro. Lo acerqué a la bolsa. 37,8 grados centígrados. Tomé nota mental. 5 décimas menos que la primera vez, pero 4 baldosas antes en el recorrido. Esto ya no era fatiga. Esto no era percepción alterada. Esto era repetible, reproducible, con datos verificables. Seguí caminando. Llegué a la habitación 41. Llamé. Entré. Carlo Acutis estaba despierto. Su madre, Antonia, estaba en la silla de siempre. Esta vez me miró cuando entré. Tenía los ojos muy rojos, pero sostuvo la mirada. Carlo me miró como me había mirado 2 días antes, con esa lucidez que no correspondía a su estado clínico. «Usted vino la primera vez», dijo. «Sí». Colgué la bolsa. Abrí el regulador. «Gracias». Mis manos tocaron el soporte y el calor volvió. Exactamente igual. Exactamente la misma sensación térmica ascendiendo desde las yemas hasta las muñecas. Sin dolor, sin señal de daño, sin enrojecimiento posterior verificable. Me detuve 30 segundos más de lo necesario junto al soporte, sosteniéndolo, midiendo internamente, intentando encontrar la variable que lo explicara. Carlo Acutis murió al día siguiente, el 12 de octubre de 2006, a las 6:52 de la mañana. Yo lo supe cuando llegué al turno y vi que la hoja de trazabilidad para la habitación 41 ya no estaba en la bandeja de pedidos pendientes. No dije nada en todo el día. El doctor Alessandro Bertoli, jefe de hematología, pasó por la farmacia esa tarde. Médico de 54 años, 27 en el servicio. Hombre de pocas palabras en circunstancias normales, de ninguna palabra cuando perdía un paciente joven. Me entregó el parte de cierre del caso. Lo tomé. Nuestros ojos se encontraron medio segundo. «Fue tranquilo», dijo. «Eso es lo único que puedo decir». Asentí. Esa noche le dije a Juliana que me dolía la cabeza y me fui a la cama a las 9:30. Estuve despierto mirando el techo hasta las 3 de la mañana, con el termómetro de bolsillo del hospital sobre la mesita de noche, iluminado por la pantalla digital, marcando la temperatura de la habitación. 19 grados con 1, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Pasaron 2 semanas. No hablé del tema con nadie, pero una tarde de finales de octubre, mientras ordenaba los registros de formulaciones del mes, encontré la hoja de trazabilidad del 9 de octubre. La hoja que yo había firmado, con las temperaturas anotadas, con la temperatura de entrega en la bolsa, 22 grados al salir de la cabina. Temperatura que yo mismo había medido y anotado. 38,6 al llegar a la habitación, 40 minutos después, en un corredor a 21 grados. Los números eran incompatibles. Lo había sabido desde el primer día, pero verlos juntos en el papel, escritos con mi propia letra, fue diferente. Fui a la biblioteca del hospital esa misma tarde y busqué en las bases de datos médicas cualquier registro de fenómeno exotérmico espontáneo en soluciones de trióxido de arsénico bajo condiciones normales de transporte. Encontré 0 resultados. Busqué en literatura de farmacología de alta temperatura.
0 resultados compatibles con el fenómeno observado. Busqué por el nombre del paciente. Carlo Acutis, Monza. El primer resultado que apareció no era médico. Era una página web, creada en 2006 por el propio paciente, una exposición virtual con 167 milagros eucarísticos documentados, con fotografías, fechas, análisis históricos y fuentes primarias. Un chico de 15 años había construido, solo, una base de datos de fenómenos inexplicables verificados. Estuve 2 horas leyendo la página. A las 6 de la tarde me levanté del ordenador, tomé el abrigo y salí del hospital sin avisarle a nadie. Caminé 12 minutos hasta la iglesia de Santa María Asunta, en la calle Libertad. Entré, me senté en un banco del fondo. No recé. No sabía cómo. Solo me quedé sentado en silencio durante 22 minutos. No me arrodillé esa tarde. Eso llegó después. 3 días después, llamé al departamento de hematología y pedí hablar con algún familiar del paciente Carlo Acutis. Me comunicaron con su madre, Antonia Salzano. Nos reunimos en la cafetería del hospital el 28 de octubre de 2006 a las 4 de la tarde. Antonia Salzano tenía 34 años en aquel momento. Llegó puntual, ordenó un café. Me miró con la paciencia de alguien que ha estado respondiendo preguntas de extraños durante semanas. Le dije que era el farmacéutico que había preparado las medicaciones de su hijo, que había subido personalmente 2 de las 3 formulaciones, que había notado algo que no sabía cómo describir. Ella asintió despacio, como si ya supiera lo que iba a decirle. ¿Qué notó?, preguntó. Le describí la temperatura de la bolsa, los números, las 2 veces. Le dije que no tenía explicación farmacológica. Antonia Salzano metió la mano en su bolso y sacó un cuaderno de hojas cuadriculadas, tamaño A5, con la cubierta de cartón verde. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Carlo lo escribió el 5 de octubre, dijo, un día después de ingresar al hospital. Abrí el cuaderno en la página marcada con un post-it. La escritura era de adolescente, rápida, inclinada hacia la derecha. Leí la primera línea. Me quedé sin palabras. Literalmente mudo. Leí la frase 3 veces seguidas para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. Carlo Acutis había escrito, el 5 de octubre de 2006, 4 días antes de la primera formulación, 4 días antes de que yo subiera a su habitación por primera vez. La medicina que me traigan va a sentirla quien la lleve, no como quemadura sino como abrazo, para que sepa que hay algo que no se puede medir. 46 palabras. Con fecha. Con hora. Las 10:20 de la mañana. 4 días antes. Mis manos estaban planas sobre la mesa, completamente quietas. Era la única manera de evitar que temblaran. ¿Cómo sabía? Fue lo único que pude decir. Antonia levantó los hombros con una suavidad que no era resignación, sino algo parecido a la certeza. Carlo no lo llamaba saber, lo llamaba sentir. Me dijo que Carlo había documentado 167 milagros eucarísticos en su página web, que iba a misa todos los días, que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Me dijo que cuando le diagnosticaron la leucemia, Carlo no le preguntó por qué a él, le preguntó para qué. ¿Para qué? Con 15 años. Me quedé en la cafetería 40 minutos después de que Antonia se fue. No llamé a Juliana, no revisé el teléfono. Me quedé con el café frío frente a mí, mirando la cubierta verde del cuaderno que Antonia me había dejado sostener unos minutos más. Si sientes que esta historia te está cambiando algo por dentro, te pido que te suscribas al canal. Hay más testimonios como este esperándote. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Los primeros 3 meses después de aquello fueron los más difíciles de mi vida profesional, no porque me hubiera derrumbado. Al contrario, porque seguí funcionando con precisión exacta. Llegaba al hospital a las 7:45, preparaba las formulaciones, revisaba los cálculos 2 veces, firmaba las hojas de trazabilidad. Nadie notó nada diferente en mi rendimiento. Mis tiempos de preparación no variaron. Mis tasas de error siguieron en 0, donde siempre habían estado. Pero por la noche no dormía. Me levantaba a las 2 de la mañana, me sentaba en la cocina con un vaso de agua y repasaba los números. 38 grados con 6 décimas,
37,8 la segunda vez. El cuaderno de Carlo. Las 46 palabras. Las 10:20 del 5 de octubre. Juliana lo notó en la tercera semana. Roberto, llevas 12 días con cara de no haber dormido. ¿Qué pasa? Nada. Trabajo. ¿Es algún paciente? No respondí de inmediato. Tardé 4 segundos, que son muchos segundos cuando alguien te espera una respuesta. Ya no está, dije finalmente. Juliana no preguntó más esa noche. Me conocía suficientemente bien para saber cuándo el silencio era necesario. Pero a la semana siguiente me encontró a las 3 de la mañana en la cocina con la hoja de trazabilidad del 9 de octubre desplegada sobre la mesa. La hoja del hospital que yo no debería haber llevado a casa. Se sentó frente a mí, miró la hoja, miró los números subrayados con bolígrafo azul, 22 grados al salir, 38,6 al llegar. Explícamelo, dijo. Se lo expliqué todo, desde el principio. Los números, el calor, las 2 veces, el cuaderno de Carlo, las 46 palabras. Juliana me escuchó sin interrumpirme durante 16 minutos. Luego se levantó, fue a buscar el teléfono y llamó a su hermana Marta, que era religiosa en una comunidad de Bérgamo. Marta llegó el fin de semana siguiente. Con Marta hablé 3 horas el sábado por la tarde. No me convenció de nada. Eso no era lo que yo necesitaba. Lo que necesitaba era contárselo a alguien que no fuera a explicármelo de vuelta. Y Marta no explicó, escuchó, hizo preguntas precisas. ¿Cuántas veces ocurrió? ¿La temperatura fue igual las 2 veces? ¿El calor en sus manos fue idéntico al de la bolsa? ¿Anotó los tiempos exactos? Cuando terminé de responder, dijo, lo que describes no es fe, es un dato. Y los datos no se rechazan por miedo. Esa frase me acompañó durante meses. En enero de 2007, 4 meses después, cambié algo en mi rutina de trabajo. Pequeño pero concreto. Empecé a anotar en la hoja de trazabilidad no solo la temperatura de la formulación al salir de la cabina, sino también una columna adicional marcada como observaciones del transporte. Era un campo que el protocolo no exigía. Mis colegas me preguntaron para qué. Para completitud del registro, respondí. En 3 años no anoté nada extraordinario en esa columna, solo temperaturas normales, incidencias técnicas menores, variaciones de menos de 1 grado fácilmente explicables. Pero la columna estaba ahí. Era mi manera de admitir, en papel oficial del hospital, que algo podía ocurrir que merecía ser documentado. El impacto en mi relación con los pacientes fue más difícil de medir pero más real. Antes del 12 de octubre de 2006, un paciente oncológico para mí era una ficha con parámetros. Nombre, peso, superficie corporal, diagnóstico, esquema de tratamiento, datos para calcular dosis. Nunca subía a las plantas salvo por urgencias técnicas. Nunca conocía las caras. Después empecé a subir, no con frecuencia al principio, una vez por semana, con alguna excusa técnica, verificar la velocidad de infusión de una bomba, revisar la compatibilidad de una vía con otro fármaco, excusas que eran excusas. Lo que realmente hacía era mirar a las personas a las que les preparaba los medicamentos. Recordarme que detrás de cada hoja de trazabilidad había alguien que se estaba muriendo y que, en la mayoría de los casos, lo sabía. El doctor Bertoli me preguntó un día en el pasillo, «Ferrante, ¿qué te pasó? Antes nunca subías». «Me volví viejo», respondí. Bertoli sonrió. No dijo más nada. Mi hijo Marco, que tenía 22 años en 2008, me preguntó una noche de Navidad si me había vuelto religioso. Lo preguntó sin malicia, con genuina curiosidad. Le respondí que no sabía, que había visto algo que no podía explicar y que eso no me había convertido al catolicismo, pero sí me había curado de una certeza que yo pensaba que era conocimiento y que en realidad era solo comodidad. Marco asintió despacio, con cara de procesamiento activo. Tenía 22 años y la cabeza de un ingeniero. Dijo, «Eso suena más honesto que la mayoría de las cosas que dices normalmente, papá». Tenía razón. En febrero de 2008 busqué al sacerdote de la iglesia de Santa María Asunta, la misma donde había entrado en silencio en octubre de 2006. El padre Giancarlo Brambilla, 62 años,
cura de barrio de toda la vida, con la mirada de quien ha escuchado demasiadas confesiones para sorprenderse de nada. Le conté la historia en su despacho a las 6 de la tarde de un martes. Me escuchó con los codos sobre la mesa y las manos juntas, sin interrumpirme. Al final me preguntó si quería su interpretación teológica o su opinión personal. Su opinión personal, dije. Lo que describe no es un milagro en el sentido eclesiástico, pero tampoco es nada que yo haya escuchado antes, y llevo 40 años escuchando. Me quedé en silencio. ¿Qué quiere hacer con esto?, preguntó. No lo sé todavía. El 10 de octubre de 2020 puse la radio en el coche cuando salía del hospital. El Papa Francisco beatificaba a Carlo Acutis en Asís. Oí la transmisión en directo durante los 16 minutos que tardé en llegar a casa. Aparqué el coche en el garaje, apagué el motor, dejé la radio encendida. Cuando el locutor leyó el nombre completo en latín, Carlo Acutis, beato de la Iglesia Católica, 27 años después de su nacimiento, 14 años después de su muerte, me quedé inmóvil durante un tiempo que no supe medir. Tuve que salir del coche y entrar a casa antes de que Juliana me encontrara así. Me encontró igual. Se sentó a mi lado en el sofá. Me tomó la mano. No dijo nada durante 2 minutos. Era él, ¿verdad?, dijo finalmente. Sí. Y hoy, tantos años después, sigo sin poder explicar lo que sentí. En noviembre de 2020, un mes después de la beatificación, tomé 3 días de vacaciones acumuladas y fui a Asís. No lo planeé con mucho tiempo. Lo planeé 4 días antes. Reservé el tren desde Milán y una habitación en una pensión a 800 metros de la Basílica de Santa María de los Ángeles. Llegué el miércoles por la mañana. La basílica está en la llanura del valle, a 4 kilómetros del casco histórico de Asís. Es una iglesia del siglo XVI construida alrededor de una capilla original mucho más pequeña, la Porciúncula, que está dentro de la nave principal como una joya guardada dentro de otra joya. Entré a las 11:15 del miércoles. La tumba de Carlo Acutis estaba en una capilla lateral, a la derecha de la nave central. Me acerqué. Me detuve a 2 metros. La tumba era sencilla, urna de cristal, el cuerpo vestido con su ropa habitual, la sudadera azul que usaba, las zapatillas deportivas, no el hábito ni el ropaje solemne de los santos tradicionales, su ropa de adolescente. Me quedé de pie frente a la tumba durante 15 minutos. No recé en el sentido convencional, no tenía las palabras para eso todavía, pero sostuve la hoja de trazabilidad del 9 de octubre de 2006 que había llevado conmigo en el bolsillo del abrigo. La misma hoja, plastificada por Juliana 2 semanas antes para que no se deteriorara más, con los números escritos con mi letra. La sostuve ante mí como se sostiene un documento en una verificación, como había sostenido miles de documentos en 29 años. Y esta vez no hubo calor en mis manos. Esta vez fue diferente. Fue silencio. Un silencio que no era vacío, sino exactamente lo contrario. Era la ausencia de la necesidad de explicar. 4 años de insomnio, de columnas adicionales en hojas de trazabilidad, de visitas a la iglesia a deshoras, de conversaciones en voz baja con Juliana y con el padre Brambilla, y con mi hija Silvia, que un día me preguntó directamente si yo creía en algo y yo no supe responder. Todo eso, en esos 15 minutos frente a la tumba, se colocó en un orden que no era el que yo hubiera elegido intelectualmente, pero que era el único que funcionaba con los datos que tenía. El 7 de septiembre de 2025 fui a Roma, había comenzado el jubileo. El Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro frente a 120,000 personas. Yo estaba entre ellas, en el sector 16, fila 32, asiento E, a 140 metros del altar, con la credencial que me había gestionado el padre Brambilla a través de la diócesis de Monza. Juliana estaba a mi derecha, Silvia, que ese año cumplía 31, a mi izquierda. Cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, la plaza entera se levantó. Yo me levanté también, y en ese momento, de pie entre 120,000 personas, sentí en las palmas de las manos el mismo calor de octubre de 2006, idéntico, sin bolsa, sin guantes de nitrilo, sin corredor de hospital.
El mismo calor que había medido en 38,6. Esta vez no lo busqué en el termómetro. Esta vez lo dejé estar. Juliana me miró. No dije nada. Ella tampoco. Pero me tomó la mano derecha entre las suyas y la sostuvo durante toda la misa. Hoy tengo 70 años. Dejé el hospital en 2016, después de 29 años de servicio. Doy conferencias ocasionales en la Facultad de Farmacia de Milán sobre protocolos de formulación en oncología pediátrica. En cada conferencia, cuando llego al capítulo de citotóxicos y hablo de los procedimientos de transporte, tengo que decidir si cuento lo que sé o me limito a lo que está en los manuales. He empezado a contar lo que sé, no como prueba de nada, como dato. Con fechas, con temperaturas, con la hoja de trazabilidad que ahora llevo a cada conferencia en una funda transparente. Los estudiantes me preguntan qué significa. Les digo que no lo sé. Les digo que en 29 años de farmacología clínica aprendí que la precisión en la medición no elimina la posibilidad de que existan fenómenos que todavía no sabemos medir, que la ciencia es un método, no una conclusión, que los datos que no entendemos son más importantes que los datos que ya entendemos, porque son los únicos que nos pueden enseñar algo nuevo. Un estudiante me preguntó el año pasado, ¿y usted cree en Dios ahora? Me tomé 10 segundos antes de responder. Creo en lo que medí, y lo que medí no tiene explicación en ningún manual que yo haya podido encontrar. ¿Qué nombre ponerle a eso? Es una decisión que cada uno toma por su cuenta. Le respondí así porque es la respuesta más honesta que tengo, pero hay una frase de Carlo Acutis que leí por primera vez en aquella página web en octubre de 2006 y que desde entonces no he podido sacarme de la cabeza. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo pasé 29 años siendo la fotocopia perfecta del farmacéutico que se supone que debía ser, preciso, metódico, invisible. Y una mañana de octubre, en un corredor de 42 metros con 84 baldosas, un chico de 15 años al que nunca conocí, que llevaba 4 días muriendo y que aún así pidió pasta para el almuerzo, cambió eso para siempre, no con un milagro visible, con calor en mis manos, con un cuaderno de hojas cuadriculadas, con 46 palabras escritas 4 días antes de que yo llegara. Callé 18 años porque no encontré las palabras para contarlo sin que sonara a algo que yo mismo no me creería si me lo dijeran. Hoy hablo porque las palabras ya no me importan tanto como el dato, y el dato es simple. Está escrito en una hoja de trazabilidad con mi letra, firmada, fechada, archivada en el sistema del Hospital San Gerardo de Monza. Temperatura de salida de cabina, 22 grados centígrados. Temperatura en el punto de entrega, 40 minutos después, 38,6. No hay explicación química para esa diferencia. Y Carlo Acutis lo sabía 4 días antes. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.